Hola mundo, hoy vamos a hacer una comparación entre los desarrolladores backend y los desarrolladores frontend, de por qué además a los desarrolladores backend se les paga mejor, pero hay más trabajos para los desarrolladores frontend. Empecemos. Cuando hablamos de backend nos referimos al lado del servidor y contrariamente cuando hablamos de frontend nos referimos al lado visual o a la interacción con el usuario. Entonces lo primero que hay que hacer es separar esos dos conceptos. Backend incluye lo que son los procesos de negocio, cómo funciona un sistema de información, qué es lo que hace funcionalmente, todas las validaciones de esos procesos, todas las ejecuciones de esos procesos. Además, hablamos de las comunicaciones con los servicios externos, todas las comunicaciones con APIs, todo lo que uno saca de otras bases de datos y así. Obviamente la comunicación con la propia base de datos del sistema y en general el funcionamiento que tiene un sistema de información. Al lado frontend hablamos mucho de las interfaces del usuario. El concepto de GUI es muy similar a UI. GUI es Graphic User Interface, o sea, de nuevo, las interfaces que ve el usuario. Y UX, eso es otra rama de por sí, que es la experiencia del usuario. Eso es otro concepto que da para hablar mucho más allá y es otra rama, pero también bajo estos rasgos es más del lado de frontend que el lado de backend. El lado frontend también ve lo que es la interacción con el usuario, todas las páginas y los formularios, todo lo que con lo cual el usuario interactúa con un sistema. Los menús, los formularios, todos los inputs y toda la experiencia visual que tiene un usuario. Ahora, yo no quiero decir como, ah, si se le paga mejor a un backend implica que los frontends son peores. En realidad son áreas totalmente distintas. Uno se preocupa de cómo interactúas con el usuario y cómo el usuario interactúa con tus sistemas de información, y el otro se preocupa de que los sistemas de información funcionen de la manera adecuada. Ahora, como yo pienso que es más valioso en cuanto a responsabilidad, es de la siguiente manera. ¿Qué pasa si un frontend se equivoca? En un día de trabajo normal, un frontend se equivoca y una interfaz no funciona de la manera adecuada. Eso implica que vas a cargar un sistema web, vas a tratar de hacer algo y no va a funcionar. No vas a poder, vas a apretar el botón de guardar algo y el botón de alguna manera va a estar roto, la interfaz no va a funcionar. Lo cual es pésimo, es desagradable y todo, pero es en el gran rasgo de una empresa, es algo muy menor, porque implica que no pudiste terminar un proceso nomás. Ahora, si lo pensamos en el lado de backend y tenemos un sistema bancario, por ejemplo, y los responsables de la parte backend se equivocan, puedes dar acceso incorrecto a la base de datos, por ejemplo. Entonces puedes, por ejemplo, filtrar acceso de tus usuarios, crear alguna vulnerabilidad, puedes borrar la base de datos. Entonces, en escala de errores, se nota la diferencia entre un frontend y un backend, ¿cierto? Por un lado es algo funcional que abarca todo el sistema, y por el otro lado es a nivel de interfaces, de uso y así. Por eso es que yo evalúo y digo, muchas personas hacen frontend y después, como por consecuencia, tratan de crear una base de datos pequeña. Y muchas veces el backend se sabe que se paga más, pero hay personas que no saben por qué. Y yo lo primero que recaigo es en las responsabilidades de cada uno de los roles. El backend es mucho más delicado porque la magnitud de errores que puede tener son mucho más grandes. El backend además interactúa con la seguridad de un sistema. El frontend interactúa con pequeños detalles de seguridad nomás. Que cuando escribas la contraseña se mande por el formulario de la manera correcta para que no haya no haya un man in the middle attack, por ejemplo, algo pequeño, pero que la mayoría de las frameworks se encargan de todo eso. En cambio, en el backend, si tú no sabes cómo usar la seguridad y las buenas prácticas en cada paso,
te equivocas en un paso y claro, puedes dejar acceso abierto a tus bases de datos. Entonces, para eso quería hacer esta comparación. No es para desmerecer a los frontend. Los frontend tienen un lugar, son ultra valiosos y de hecho, en un típico equipo de desarrollo va a haber varios frontend por cada backend. Y esto se refiere principalmente a los procesos de negocio que vemos acá. Los procesos de negocio que es un backend no se modifican día a día. En cambio, las interfaces sí, las interfaces mientras van pasando el tiempo, van pasando un par de meses y después, claro, hay que modificar un poco las interfaces, cambiar un poco cómo se ve el sistema. No así el backend. El backend hay que mantener un cimiento de funcionalidad que esté totalmente probado y que sea de un funcionamiento rígido, que funcione de forma adecuada, totalmente validado, con respaldos, con comunicaciones correctas con la base de datos, con rigidez, con todo lo que tiene que ver con seguridad. En cambio, el lado frontend, uno puede tomar todos esos modelos y crear nuevas interfaces para interactuar con el sistema de otras maneras. Por eso es que hay más trabajo para los frontend. Además, existe otro tipo de trabajo, aparte del sistema de información, existe el tema de todos los CMS. A veces uno quiere trabajar con WordPress, por ejemplo, y puede que ni siquiera necesites un backend. Puedes ocupar toda la parte backend que tiene WordPress y un frontend puede generar los cambios de interfaz nomás e interactuar de esa manera. Y además acá viene el concepto de full stack. Y en particular, por ejemplo, yo me considero un full stack, pero hay que tener mucho cuidado con cómo uno expresa el hecho de ser full stack. Yo cuando he tenido clientes les digo, yo soy full stack, pero para mí mi prioridad es el backend. Yo soy 80% backend, 20% frontend. De hecho, frontend es solamente para que se puedan ver las interfaces de lo que yo quiero hacer. Es solamente para cumplir con hacer las interfaces, no es para que las interfaces sean las finales, las más adecuadas, las mejores en experiencia de usuario. Y acá hago el ejemplo del stack min, el MongoDB, ExpressJS, Angular y Node. Y cuando uno habla de full stack es porque parte desde la parte de una base de datos, lenguaje de programación por el lado del servidor, por el lado del cliente, todo eso. Entonces tienes toda la pila de contenido que incluye la parte web. A lo mismo hago énfasis, si uno en algún momento ve un full stack, pregúntese primero si es un full stack porque partió del lado frontend y aprendió un poco de lenguajes de programación y un poco de base de datos, o si es un backend que aprendió un poco de frontend. Y en general, si es un backend que sea un poco de frontend, probablemente uno lo tenga como full stack, pero además haya que tener un diseñador web por lo menos, además en el equipo. Y a viceversa, si uno tiene un full stack, pero que es 80% frontend, también es muy necesario tener un backend, aunque sea un experto en seguridad, alguien que realmente valide los procesos de negocio. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Y por qué lo digo también? Porque muchas veces todo esto se pasa de largo cuando uno no sabe estos conceptos, estos roles y estas responsabilidades. Uno termina contratando a las personas incorrectas para el trabajo. Porque un frontend es muy bueno para vender interfaces que son hermosas, son excelentes, uno las ve y es como magia. Pero en el lado funcional deja mucho que desear. Y viceversa también. Los backend tenemos un problema. Somos excelentes en hacer que las cosas funcionen. Pero cuando ves las interfaces dices como, esto es horrible, pero funciona. Y cuando tengas que elegir un proyecto, vas a tener que darle el peso adecuado a ambos casos. Necesitas que tus sistemas funcionen de la manera correcta y que además se vean las interfaces de la forma correcta. Por eso es que el full stack es un concepto que es bien complicado de evaluar. Y por eso es que backend y frontend van de la mano en muchos de los sistemas de información. Eso sería todo por hoy. Ojalá hayan aprendido algo.